Allí en Triana hay una calle que se llama San Jacinto, Sí. y en San Jacinto, aparte de haber convento, también hay un lugar que ha sido emblemático en la Sevilla industrial, que fue el Hispano Aviación, ¿no? Donde yo trabajé en su momento. ¿Qué recuerdas tú de aquella época? Hombre, de aquella época yo era muy crío, tendría 16 años por ahí, y la verdad que aquella época fue bonita, ¿no? Porque son momentos en que uno está hirviendo, ¿no? Está queriendo hacer mil cosas y queriendo descubrir América. Y América está descubierta ya. Ya lo he comprobado con los años que está descubierta. Sí. Sí, no, te decía que aquello fue una época muy importante de Sevilla. Era la época donde la gente venía con los canastos de mimbre, el que llevaba la bicicleta llevaba la bicicleta. Y los tranvías por medio y todas esas cosas. Esa Sevilla durmiente que se levantaba casi a las 6 de la mañana a buscar el Tajo, ¿no? Sí. Y se empezó a hablar de fabricaciones de aviones. Pero allí también se hicieron muchas cosas. Se hicieron, por ejemplo, entre los muchos premios que consiguió el Hispano Aviación, sí. Y además lo hizo un tal Antonio Bastida, que fue el cambio de raíles de la vía estrecha a vía ancha. Fue uno de los grandes proyectos que se hizo aquí en Sevilla y sí. Que después sirvió para todo el mundo. Sí, pues sí, la verdad que sí. Hubo allí, la verdad que el Hispano unía a toda una serie de ingenieros en torno a sus fabricaciones, y eso pues eran bastante importantes, ¿no? Tan importantes que, bueno, los primeros aviones a reacción que se hicieron a nivel militar de práctica fue el Saeta, el famoso Saeta, ¿no? Después ya vendrían otros como el F5 y todo esto que... Sí, pero esa que tenía la parte de atrás unida, la parte de doble ala, ¿no? Que además sí. Quedó uno aquí en Sevilla, quedó uno que todavía va a ser la parte militar, está en Saeta todavía. Sí, hay uno creo que en la base de Tablada, y otro que estaba en la parte alta de San Juan de Alfarache, que creo que, no sé si lo han quitado, sigue allí, pero vamos, estaba allí. Yo trabajé allí en el Hispano y me hice los estudios de oficialía industrial y me especialicé en chapistería artística, o sea, en chapistería de fuselaje de los aviones, ¿no? Y la verdad pues que me gustaba porque, bueno, en esos estudios que hice, pues intervenían formas muy curiosas, muy escultóricas. A mí la escultura siempre me ha interesado, ¿no? Y entonces pues trabajé allí por la mañana, como bien has dicho, levantaba a las 6 de la mañana, entraba a las 7, con ese famoso zumbido que tenía la Hispano Aviación, que no sé cómo dejaba dormir a la gente alrededor, porque pitaba tela, se oía hasta la Macarena casi. Y entonces pues allí iba yo con mi bicicleta y, ¿no? Me encontré en principio con un montón de asignaturas que no pensaba que hubiera tantas, y bueno, allí en esas clases que eran decimonónicas, unas clases de techos muy altos, paredes amarillas, el profesor en lo alto de una tarima de cerca de 1 metro de altura con su mesa, era una cosa como muy dictatorial, ¿no? Era una cosa con una docencia muy fuerte, muy dogmática, ¿no? Entonces, imagínate a las 7 de la mañana meterte en una clase de matemática ahí, como te podías dormir aguantando los números, ¿no? En fin. Allí todavía aparece la primera movimientos reivindicativos de esa Sevilla social del trabajador, ¿no? Los primeros sindicatos aparecen allí como gran empresa sevillana por la cantidad de gente que unía, ¿no? De época de Saborido, ¿no? Sí, allí Saborido fue compañero mío, ¿no? Saborido, Soto y Martel eran los 3 elementos más reivindicadores de la cuestión laboral, ¿no? Y la verdad es que fueron unos años difíciles, porque era raro los días que no teníamos una huelga, ¿no? Y salíamos allí todos enganchados unos a otros y nos esperaba allí enfrente como decíamos, los grises, ¿no? Allí y vamos, teníamos que salir corriendo todo el mundo, si no nos hartaban de palos, ¿no? Entonces fue una época complicada, fue difícil, pero se recuerda con cierto cariño, porque eran emociones que, oye, que no son ahora quizás las otras que hay ahora más banales, ¿no? Que aquello estamos reivindicando pues vivir mejor, tener un horario más justo, y toda esa serie de cosas que después pues bueno. Había un triángulo que era importante, que era Hispano Aviación, el Cano, sí. Y el puerto, ¿no? El puerto de
de trabajo, donde se trabajaba el puerto de la carga y descarga, ¿no? Sí, claro. Nosotros, de todas formas, bueno, yo estaba centrado ahí, yo era muy joven, tampoco conocía mucho todo, digamos, el entorno este, ¿no? Pero sí que era muy importante esos estudios, porque yo tenía muy claro de que a mí lo que me interesaba era el arte, ¿no? La pintura y todo esto, ¿no? Entonces, pero claro, sabía que yo ya estaba barruntando lo difícil que resultaba vivir del arte, ¿no? Y sobre todo del arte que me interesaba, que era el arte más contemporáneo, más moderno, ¿no? Eso era y sobre todo en una Sevilla difícil, como lo sigue siendo actualmente, pero antes más. Antes la pintura contemporánea o el arte contemporáneo no estaba tan abierto como ahora puede estar, ¿no? Entonces pues me decidí a estudiar esta oficialidad industrial y allí pues compartirlo con las clases por la tarde de artes y oficios. Yo estaba en la escuela de arte y oficio de la calle de Zaragoza. Entonces yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 y a las 5 tenía que estar en la escuela de arte y oficio de la calle de Zaragoza, que estaba en el otro extremo donde vivía. Yo vivía en la parte de la ronda de Capuchino, la calle Macasta. Entonces tenía que irme allí en bicicleta a un lado y a otro y terminar a las 10 de la noche. O sea que estaba todos los días con 200 asignaturas que tenía que dar, que muchas veces por la mañana daba dibujo lineal y por la tarde también daba dibujo lineal. O sea que muchas veces estaba con asignaturas iguales en los dos sitios, ¿no? Sí. Tú eres un artista multidisciplinar, es decir, que te gusta que todo, ¿no? Toca la escultura, toca la imaginería, toca la pintura. Sí, a mí me interesa todo lo que sea. Yo es que entiendo que el arte, y tal como lo entendemos hoy día, no se puede concretar solamente en un tipo de actividad, ¿no? Sino que yo entiendo que en este mundo global que vivimos, pues el arte también es global para el artista. Yo creo que un artista debe de tocar muchos palos, ¿no? Y para poder completar el lenguaje que quiere decir. Eso es lo que yo entiendo. Hay artistas que solamente pintan, otros que son escultores y otros que hacen otro tipo de historia, ¿no? Diferente, ¿no? Pero me ha gustado siempre intentar de buscar toda una serie de posibilidades para desarrollar el concepto que yo pienso en determinados momentos, ¿no? Hay un malagueño que se llama Pablo Ruiz Picasso. Su primera obra la hace casi a los 8 años, ¿no? Es El picador de amarillo, es la primera obra que él defiende casi a muerte, no quiere que salga de su colección, ¿no? ¿Y cuál es tu primera obra, Fernando? Yo te diré que de esa obra, que es muy curiosa, que es él le llamó el picador zurdo. Y le llamó el picador zurdo porque era un grabado que cuando se graba una plancha de zinc o de cobre o de lo que sea, pues claro, tú grabas al derecho todo lo que estás haciendo pensando que va a salir al derecho al principio, cuando no estás entendido la materia. Que es el negativo. Exactamente, pero cuando tú lo pasas al papel, pues aquello sale al revés. Claro. Entonces él, con esa genialidad que tenía, pues vio que estaba en la mano izquierda, en la pica, ¿no? Entonces él puso el picador zurdo y ya está, ¿no? Sin problema. Son cosas que ocurren a los grandes maestros. Tú te defines mucho casi entre esos tres maestros, ¿no? El cubismo por un lado, el surrealismo de Ernst, que es Max Ernst. Otra pintura realmente importante y además muy descubridora, y después la daliniana, ¿no? La de Dalí, ¿no? Dalí me interesa ciertas partes de... Sí, ¿en qué época de Dalí, por ejemplo? Porque Dalí tiene muchas épocas también. Pues mira, a mí me interesa mucho cuando trabajas con esas formas blandas, por ejemplo los relojes blandos, no sé, hay una época en la que él investiga más con las formas y menos con lo que le pueda gustar a la gente, ¿entiendes? Por ejemplo, él tiene todo lo que más le gusta a la gente, al vulgo, a la gente en general, es ese famoso Cristo, por ejemplo, ¿no? Sí, está en el aire. Eso está en el aire, ¿qué tal? Muy bien, que eso pues más de uno lo ha puesto en la cabecera de su dormitorio, ¿no? Hay uno muy parecido de Maireles.
Sí. También Cristo Mayor que también está volando, lo tiene ahí sin cruz, ¿no? Está en posición de crucificado, ¿no? Y deja el cielo atrás. Sí. Sí, lo que pasa es que el concepto de uno no tiene nada que ver con el del otro, porque realmente el concepto de Dalí era muy onírico y este hombre pues ha hecho una pintura más, digamos, más real, más figurativa, más realista, quizás menos surrealista que Dalí, ¿no? Dalí es el surrealismo, él decía, el surrealismo soy yo, decía él. Sí, él era un gran vendedor, Fernando, es que él es un gran vendedor, o sea, yo he conocido en aquella época, pues irse a un tablao gitano, llevarse a todos los gitanos, montarlo en dos Rolls Royce, llevárselo a su casa, tener allí 8 o 10 señoras de la alta sociedad catalana, así, bueno, esta gente allí tocarle un flamenqueo mientras él coge y tira en el suelo lo que se le ocurre, bueno, y la gente le aplaude, ¿no? Y cuando termina se ha levantado costando aquello de aquella época 5 o 6 millones de pesetas. Claro que sí, ¿no? Sí, este hombre se siente sin genio. Ha sido algo fantástico en la pintura, ¿no? Y ha marcado su importancia con la obra tan prolífica que ha hecho, ¿no? Que la ha hecho para todos los gustos, realmente, ¿no? Sí, son dos pintores, tanto Picasso como Dalí, con una obra muy extensa, ¿no? Picasso está casi alrededor de los 18.000 cuadros, ¿eh? O sea, estamos hablando de una cantidad muy alta. Lo que ocurre es que Picasso principalmente ha pintado prácticamente para él, ¿no? Exclusivamente para él, ¿no? Aunque haya esa época azul y rosa y que es muy figurativa y tal, y es muy amable, muy poética, pero que en el tiempo que la pintó no era tan fácil tampoco esa pintura. La pintura que era rompedora dentro de lo que hacía, ¿no? Aparte que era una pintura muy triste, ¿no? Sobre todo en la época azul, ¿no? Y claro, pues, le costaba mucho trabajo de sacar esa obra. Gracias a grandes coleccionistas que le compraron la obra o que se la vendieron, o Can Weiler, por ejemplo, ¿no? Pues, pienso que era difícil entender la obra al principio de Picasso, ¿no? Sí, no, la obra de Picasso es que él es el inventor prácticamente del cubismo. Digo prácticamente porque Braque con él, pues digamos que combinaron entre los dos el cubismo y llegó un momento en el cubismo sintético donde los cuadros de uno y de otro tuvieron tal simbiosis entre los dos que no firmaban incluso los cuadros para que la gente se confundiera o no supiera cuál era de uno y cuál de otro. Entonces pues hay cuadros de ellos que no sé, así como no te pongan en la cartela al lado que esté de Braque, no sabes si es Braque o es Picasso, ¿no? Esa es la ironía que utilizaban entre ellos, ¿estamos? Y tu pintura está expuesta en muchísimos lugares, no solamente nacionales sino internacionales. Está en la última parte en León, ¿no? Una exposición también. No, León no, en Calera de León, ¿te refieres? Sí, esta es la última exposición que he hecho. Esta es una exposición que bueno, que es, digamos que parte de esta que ahora inauguro, una parte más pequeña, pero una parte de ella, ¿no? Que enlaza varias series, y que donde todavía expongo una parte figurativa de estas series, ¿no? Que es la de Clásicos Ciudad. Pues mi obra siempre ha estado nadando entre la figuración y la abstracción. Siempre me ha interesado las dos cosas y en cierto momento la he unido, ¿eh? Lo que pasa es que independientemente, concretamente la figuración no la he utilizado como una figuración tradicional. Mi figuración ha sido un poco utilizando la abstracción de por medio, ¿no? Para jugar irónicamente con esa figuración, ¿no? Oye, pero cuando uno contempla y dice, bueno, estamos hablando es una figura abstracción, es la abstracción de pintor, la abstracción, bueno, el sueño, la ensoñación, pero realmente ¿cómo se dibuja o cómo se dibuja la abstracción? Me refiero ¿cómo la plasmáis desde la visión interior al lienzo? ¿Eso cómo sale? Porque parece que es muy confuso todo, ¿no? Por eso es abstracto, claro. Bueno, sí, es que toda obra, toda pintura o toda escultura es siempre una abstracción. O sea, tú estás abstrayéndote con respecto a una realidad o a un pensamiento que tenga o a un concepto, ¿no? Con lo cual todo cuadro es una abstracción, realmente. Lo que pasa es que dentro de esa abstracción hay formas que son más, que se pueden conocer más o se pueden identificar más en un plano figurativo, realista, y otras no. Otras son sensaciones, son ideas, son conceptos
que tú no puedes desarrollarlo de una forma figurativa, porque no significan nada figurativo. El cuadro, como cuadro en sí, o como obra en sí, es un objeto que no existía antes y ahora existe. Y que es irrepetible además. Bueno, puede ser copiado, puede ser copiado, pero es irrepetible. El concepto de la creación es irrepetible, porque claro, tú estás creando cosas que aunque tú utilices una imagen figurativa de base, pues por ejemplo Vermeer, ¿no? Vamos a ir a Vermeer, pues sí. Vermeer o yo qué sé, o cualquier, o Caravaggio, o Velázquez, ¿no? Pues cualquiera de estos, aunque la obra que haya pintado es figurativa, pero lo que ha hecho es extraer de esa figuración algo que ellos tenían en la cabeza, que querían pintar algo o trasladar una idea suya, trasladarla al lienzo, ¿no? Por ejemplo, Velázquez, vamos a ir a lo más tópico, Velázquez con las meninas, ¿no? Cuando Velázquez pinta las meninas, podía haberla pintado al aire libre, con ese sol, no, pues las pinta en un sitio cerrado, donde él supone que hay esa atmósfera por medio que da a su vez esa profundidad a los personajes. Y entonces te desdibuja a esos personajes del fondo para crear unas imágenes más cercanas y más perfiladas en un primer término, con lo cual se está anticipando en cierto modo a la idea del impresionismo, con Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, toda esta gente, ¿no? Ayer estuve hablando con Carmen sobre las pinturas, ¿no? Diferentes pinturas y los pintores en el mundo. Sí. Hablábamos sobre la pintura holandesa, que es muy bonita, me gusta mucho la holandesa, muy definida. Sí. Me gusta mucho la francesa, la neoyorquina. Hay algunos pintores ahora mismo en Nueva York realmente importantes que están marcando. Hay tendencias, sobre todo asiáticas, ¿no? También dentro de Nueva York. Sí, también. Están viniendo también gente. No hace mucho estuvimos con la pintora. El día que estuvimos allí nosotros en el Museo de Arte Flamenco, sí. Pues allí había una pintora también japonesa, era japonesa, que después hablé con ella y presenta también una forma de interpretar la pintura distinta, ¿no? Tú aparte también eres conferenciante, ¿no? También, algunas conferencias he dado, no soy muy dado a ello, pero algo he hecho. En esas conferencias se explica la intuición del arte, qué es el arte, cómo se ve el arte, ¿no? Sí, bueno, cuando he dado alguna charla, eso ha sido orientado hacia el arte actual, ¿no? Hacia el arte que se hace en nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aunque no, yo siempre he estado mirando para atrás. Mi obra siempre se apoya en mis conocimientos culturales de base, ¿no? Yo estudié Historia del Arte también en su momento, junto con en la Escuela de Arte y Oficio, pues estudié, bueno, en ese famoso plan nuevo que tuvimos, pues intervenían toda una serie de asignaturas, y entre ellas era Historia del Arte, y fueron 5 años, ¿no? Entonces, claro, he conocido cantidad de artistas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Desde los egipcios hasta los más actuales. Claro, después ya por mi cuenta he estado al tanto de lo que se ha estado moviendo por el mundo, ¿no? A mí me interesa mucho la pintura de Nueva York, la Escuela de Nueva York, Rauschenberg, Jasper John, toda esta gente me interesaron porque fueron los que, digamos, marcaron un momento importante a nivel internacional en el arte. Antes estaban los expresionistas abstractos, como Jackson Pollock o Willem de Kooning, en fin, toda esta gente, y entonces pues Jasper John y Rauschenberg, digamos que marcan un poco el límite entre la tendencia abstracta con la tendencia pop art, que ha tenido tanta influencia en todo el mundo, ¿no? O sea, con Andy Warhol a la cabeza, Lichtenstein, por ejemplo, o Boyserman, por decir algunos de los ¿no? Pero a mí, aparte de eso, me ha interesado mucho y me interesa un pintor que se llama Ellsworth Kelly, que es un pintor que ha muerto hace poco. Ha hecho una pintura muy analítica, muy esquemática, muy simple, pero con una cantidad de posibilidades de formas y de colores increíbles, ¿no? O sea, la sutilidad, ¿me entiendes? Es como Tomlin, que es otro pintor que, digamos, está en la antípoda de Ellsworth Kelly,
porque mientras que uno, su campo es geométrico, el otro es muy gestual, es de manchas, es de signos, de símbolos, pero los dos tienen una exquisitez en su obra que a mí me hace vibrar, tanto un extremo como otro. Te digo esto por mi ambivalencia de estilos, ¿no? Que no estoy plegado a un estilo concreto, sino al arte que sea real, verdadero e importante, ¿no? A mí me gusta un Vermeer, tanto como puede gustar un Picasso, ¿no? Siendo tan distintos. Siendo tan distintos, sí. Claro. Pues ¿por qué? Pues porque cada uno, en su pintura, en su arte, han hecho lo que realmente querían hacer. Y eso trasciende. Cuando son sinceros, honrados con su obra, eso trasciende. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado. Por eso la mayoría de las obras que yo hago, siempre estoy haciendo un poco de homenaje a esos artistas, ¿no? Fernando, tú tienes la suerte de tener colocada tu obra en muchísimas fundaciones, la tienes también en colecciones privadas de cierto nivel, más bien alto, y tienes también en Cajasol, ¿no? Me parece que tienes, ¿no? Sí, bueno, tengo en la Caixa de Barcelona, sí. La Fundación de la Caixa, y tengo en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, aquí en Sevilla. En Sevilla también tengo, aquí en Sevilla también tengo, en fin, por muchos sitios sí, claro, efectivamente, ¿no? Que no solamente pintar, sino después hay que vender, hay que colocar el producto, porque claro. Si no, no se puede seguir trabajando. Claro, eso es como que Torres muy bien, no contrata a nadie, y al final diremos, pues Torres muy bien, pero si no viene ningún empresario a engancharme, sígueme en el cartel. Es complicado, es complicado. Y el mundo ahora más todavía, o sea, hablando con Carmen todavía, que la gente no entienda de que todo el arte es inversión. Sí, no, a la larga sí, a la larga es inversión. Con apuestas seguras, ¿no? Con gente que tenga talento, claro. El problema en el arte es que la gente que hacemos un tipo de arte, la punta de lanza, ¿no? Como yo digo, ¿no? Que estamos intentando crear, no copiar, sino crear, partirnos un poco el coco para poder aportar algo a este difícil mundo del arte, ¿no? Pues somos muy difíciles de entender, porque, claro, vamos a la cabeza, digamos, de lo que es de lo nuevo, ¿no? Y como todo lo nuevo, pues es difícil de que la gente lo asuma así a bote pronto, ¿no? Tienen que digerirlo y eso a lo mejor puede tardar años en digerirse, ¿no? Por lo tanto, es complicado, ¿no? Y es complicado vender, es complicado de encajar las piezas en colecciones. Pero bueno, eso no implica para que se siga haciendo lo que a uno realmente le interesa, ¿no? Hay una pintura también, hay muchos pintores, sobre todo en el norte, el País Vasco, también importantes, también muy importantes está habiendo allí, sí. No solamente el Guggenheim, sino exposiciones y galerías privadas, donde hay un altísimo nivel, tanto en escultura como en pintura, y con algo que decir. El problema de la vanguardia siempre es que es ilimitado la creatividad del artista, o sea, pasarán 500 años y se irá evolucionando todo, ¿no? Claro. Todo en la cuestión cultural, la evolución es importantísima. No se puede estar pensando como un renacentista, ¿no? Ni como un barroco, ni como alguien que de la Edad Media. O sea, tienes que ir pensando como con los tiempos que corren, ¿no? Los tiempos que te ha tocado vivir, e intentar dentro de ese tiempo estar creando algo nuevo, o sea, aportando, ¿no? Porque la cultura es aportar. Yo no entiendo el pintar cosas que sean puramente decorativas y que diga, ¡ay, qué bonito, qué feo, o que no me gusta, o que... ¿Entiendes? Yo entiendo de que el arte tiene que ser una aportación continua, o sea, la cultura en general, no tanto literatura como teatro, como pintura, como fotografía, son aportaciones. Esas aportaciones son las que hacen que la cultura vaya avanzando, ¿entiendes? A pesar de que no se compre, no se venda, ¿me entiendes? Pero claro, tenemos que haber una serie de locos como yo para intentar aportar algo, aunque no se vendan, pero intentando de que la cultura avance, ¿no? Intentando enseñar cosas, ¿no? Y hacer pensar a la gente, y la gente diga, ¿esto qué es?
bueno, pues ya se podrá explicar, se podrá decir, pero que no se puede uno quedar de brazos cruzados porque a lo mejor uno venda algo, decir, bueno, por aquí está la beta y aquí voy a seguir. No, a mí cuando algo ya me va saliendo bien, digo, ya tengo que cambiar, hay que buscar otras cosas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Fernando, tú, en todo tu el tiempo que llevas pintando, ¿has tocado todo? ¿Has tocado acuarela? ¿Has tocado óleo? Sí, no, yo no me he parado en nada. ¿Te la espátula? ¿Toca también el hueco grabado, no? Sí, bueno, el grabado, mi especialidad dentro de las artes gráficas es la serigrafía. Yo estudié en la Escuela Amateur de Barcelona, estudié serigrafía con 20 años y ya han pasado 40 y tantos y es lo que llevo haciendo serigrafía, la parte, o sea, mi especialidad gráfica, ¿no? Grabado también he hecho algo, poquito, tengo un buen tórculo en mi estudio porque siempre me ha gustado mucho el grabado, pero como soy una persona un tanto inquieta, pues a mí las obras que se tardan en hacer, en elaborar mucho y todo eso, me cuesta más trabajo, me gusta ir un poco al grano, me gusta pensar algo y desarrollarlo lo más pronto posible, ¿no? Y para eso en artes gráficas, la serigrafía es una de las estampaciones gráficas que son como más rápidas, más fáciles en cierto modo y además se pueden utilizar más técnicas dentro de ellas, desde la manual hasta la fotográfica. Yo puedo hacer un tramado y puedo hacer una transparencia y grabar una pantalla por un método fotográfico, como habitualmente lo hago, y después estamparlo en hierro, en papel, en madera, en lo que en ese momento me interese estampar. ¿Y la escultura también la has tocado? También. La escultura la he trabajado, pero a un nivel también muy de instalación. O sea, me refiero a una instalación porque no es la escultura clásica que he cogido un escoplo y he estado tallando una madera ahí para hacer una figura, tal. No, a mí me ha gustado sobre todo, digamos conceptualmente, crear la obra a nivel de concepto, a nivel de dibujo si quieres, o boceto o lo que sea, y después pues, bueno, pues he encargado su realización, ¿no? Lógicamente supervisándola y todo eso, pero siempre yo no me he puesto habitualmente a trabajar el hierro y demás, ¿no? Aunque sí que he hecho esculturas donde he estado soldando distintas piezas de hierro, pero a mí últimamente lo que más me ha interesado en la escultura es trabajarla a nivel de plano en hierro, en acero corte, con láser, ¿eh? O sea, las formas que he pensado se ha dado a una persona que está especializada en esto, ¿no? Y me ha recortado todas las chapas como yo he querido, después la he pintado como he querido pintarla, pero digamos que es una escultura plana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa ha sido un poco mi forma de desarrollar la escultura. ¿Y el barro lo has tocado? El barro sí, el barro lo he tocado, bueno, dentro de los estudios que hice de arte y oficio estuve 3 años modelando en barro con don Miguel Echegoyán, un buen escultor, y la verdad que sí, he hecho cositas, he hecho cosas. No he estado después trabajando mucho el barro, ¿no? Pero que sí, que estuve 3 años que me gustó mucho trabajarlo. El barro es un material muy dúctil, muy maleable, que es muy agradable de trabajar. ¿Fundición? Fundición sí, fundición la he trabajado más en el terreno industrial. O sea, ahí sí he trabajado, desarrollé toda una serie de diseños de mobiliario donde iban con unas patas de aluminio que eran de fundición de aluminio. Eran unas patas, era una reconversión de la pata barroca, que se llama pata de cabra, que esa pues la transformé en una pata de cabra pero moderna. Entonces esa sí, esas antiguas cómodas que había, eso lo desarrollé de una forma muy contemporánea, en la cual pues esas se han vendido mucho. Eso se ha vendido incluso para Japón, se ha vendido para Italia, para Milán, y todo eso sí. En su momento tuvimos una editora de mobiliario, Carmen y yo, y bueno, editamos esos diseños, se editaron y se vendieron por distintos sitios, en ferias internacionales.
decirle a todos los espectadores que está hablando con don Fernando Baños, que es un excelente pintor, y que el próximo día 20 del mismo mes de enero que estamos hablando ya muy pocos días, va a inaugurar una magnífica exposición en los Reales Alcázares de Sevilla, ¿no? Fernando, ¿qué llevas allí y cómo se ha comisariado esa exposición? Bueno, la exposición es un compendio de distintas series que Carmen Carmona, la comisaria, pues le han gustado esas series y me propuso de exponerla allí. Entonces ella hizo todo el trámite y bueno, pues conjuntamente con ella hemos seleccionado la obra y bueno, esa obra concretamente es de una serie que parece, como digo, que comienzo con una serie que se llama Cosmos Mandala, Cosmos Mandala, que son obras que son principalmente circulares, porque los mandalas normalmente se hacen de forma circular, ¿no? Son unos elementos como místicos, sobre todo hindúes, ¿no? Donde el concepto es que dentro de ellos se encierran todo lo bueno que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces lo malo está fuera de ese círculo. Entonces, jugando con ese concepto, yo trabajé una serie de formas, son esferas, son formas que se enlazan unas con otras, y todo eso pues bueno, forma la composición, y fue una composición que por algún motivo me recuerda a algo cósmico, ¿no? Por eso yo digo Cosmos Mandala, porque uno, digamos, por un lado la parte, digamos, clásica como idea, ¿no? Y la parte, digamos, moderna como la parte de Cosmos, ¿no? Entonces esa fusión, por eso llamamos Cosmos Mandala. Después de esa serie, pues hay otra que le siguió, que se llama Lacerías, que jugando un poco con la idea de las lacerías árabes, aunque no metiéndome en ellas, porque la lacería árabe tiene su propio mundo y no voy a desarrollarlo, pero sí, como las formas que yo desarrollé eran como bandas que se enlazaban unas con otras, que pasaban unas por encima de otras, pues me recordaba mucho al concepto de las lacerías árabes, aunque ellos son muy geométricos, lo mío era muy libre, son formas muy libres, ¿no? Pues esas formas libres las llené de color, trabajé con mucho color, con fundidos de color por un lado y por otro, y entonces forman como una especie de enrejado con mucho movimiento a nivel compositivo. Entonces esto ha hecho una serie bastante extensa donde ha intervenido el collage, ha intervenido el acrílico, y bueno, pues con ello, sobre todo con estas dos, digamos, técnicas, he desarrollado toda una serie de obras que como mejor se podría explicar yendo allí y viéndolas, ¿no? Porque hay obras que son tan espontáneas que tampoco tienen una gran explicación, sino simplemente la explicación visual de ellas. Aunque siempre he estado utilizando nombres que me sugerían esa forma, como uno muy grande que tengo de 4 metros por 2, que le llamo el vuelo del moscardón, porque esas formas me recuerdan a la melodía, o sea, a la obra, sí, del vuelo del moscardón, ¿no? Y le puse esto, ¿no? No quiere decir que tengas que ver allí el moscardón volando, pero bueno, a mí me sugiere esto, ¿no? ¿Qué número de cuadros se exponen? Pues mira, no lo he contado, pero por el orden de los 60 cuadros, 70 cuadros hay allí, seguro, ¿no? Entre las 3 series. La última serie, que le llamo Quartz, es parto del concepto de que estuve leyendo a principios del año pasado una serie de artículos sobre ciencia, ¿no? Y en ellos hablaba de la composición de la materia. Entonces la materia me enteré que estaba compuesta por quarks y letones. Entonces esos quarks forman la parte más primigenia de la materia. Con ella se forman todo tipo de cuerpos, ya sea el cuerpo humano como cualquier cosa de la naturaleza, ¿no? Como las plantas, como todo, ¿no? Entonces, al pensar que esas microscópicas partes conforman un todo, pues bueno, pues empecé a utilizar fragmentos de esas lacerías anteriores, haciendo auténticos universos de ellas, haciendo composiciones muy cerradas,
muy horror vacui, ¿no? Todo muy comprimida, ¿no? Entonces le llamé Quartz, serie Quartz. De ahí partí, hice toda una serie de ellas principio, después ya me pasé a otras formas que, aunque seguían siendo ellas, pero ya estaban, empecé a utilizar conceptos de homenajes a artistas que a mí me habían interesado, artistas contemporáneos, como por ejemplo Malevich, bueno, contemporáneo, moderno, porque este ya es... utilicé su famoso cuadrado para desarrollarlo en distintas fases de mi proyecto, ¿no? Utilicé a Calder, utilicé pues a Arp, Jean Arp también. Entonces, todos estos 6 de artistas le hice homenaje y creé composiciones con obras cercanas a ellos, obras que recordaban a la obra de ellos, ¿no? Arp es genuino, a mí me gusta muchísimo. Es muy vivo, es muy orgánico, un saltimbanqui, sí. Y Calder es precioso, ¿verdad? Las cosas tan sutiles de esas esculturas móviles de Calder, eso es sutil, ¿no? Y estamos hablando de que va a ser el próximo día 20 de enero. ¿A qué hora se va a inaugurar? A las 8. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Habéis hecho invitaciones generales, me refiero a todo. Lo ha hecho Carmen, ¿no? Que es la galerista tuya. Sí. A todo el público sevillano y público de fuera de Sevilla, porque hay mucha gente de provincias que le encantaron. Sí, no, la verdad que sí, que se ha mandado a gran cantidad de amigos y de gente que le puede interesar el arte contemporáneo, ¿no? Aparte de la pintura, ¿y qué tienes previsto hoy que estás trabajando ahora mismo, Fernando? Pues mira, la última serie, pues ya te he dicho que trabajo por serie, estoy trabajando en una serie que es en torno a la muerte, ¿no? Pero de una forma burlesca de la muerte, quizás enlace un poco el concepto mexicano. El Día de los Muertos, ¿no? Sí, el concepto de los mexicanos y de otra gente que no ven la muerte como un hecho trágico, sino como un paso, como los arcanos famosos arcanos que hablan de la muerte, dice que es un tránsito. Quizás de ahí viene un poco la palabra que titula la exposición, tránsitos, ¿no? Porque en realidad son todos tránsitos, todas las series son tránsitos. He ido transitando por todas esas series y para llegar a esta última, que seguiré transitando por otras, ¿no? Y en esta última, yo digo, hablo sobre el tema de la muerte, pero a un nivel burlesco. Y digo burlesco porque incluso hay un cráneo frontal con las consiguientes tibias cruzadas que está trabajado en serigrafía y sobre una plancha de hierro, utilizando barnices también de fondo, quizá un poco a la forma de dripping, como hacía Pollock, de cierto modo, ¿no? Pero no con su concepto. Y a todo eso, pues le he puesto, como digo, el cráneo ese con las tibias, y además, para quitarle toda rigidez y toda seriedad, le he puesto una nariz de payaso, ¿no? Entonces, pues, he hecho una instalación con 5 planchas de hierro, donde cada plancha está exactamente la misma cabeza, con sus tibias en negro y con la nariz de clown, pero de distinto color, una en rojo, otra en verde, otra amarilla, otra blanca, otra gris, Entonces pues rompe toda esa cuestión de el no tocar, me burlo del no tocar, ¿no? Puedes tocar, no pasa nada. Pero me gusta muchísimo el cartel con que aperturas la exposición, que se había entrelazado, bueno, pues esa cenefa, esa parte de cenefa, tanto en tú como árabe, ¿no? Abierta un poco, ¿no? En un blanco y negro precioso, de unos contrastes muy bonitos, y tú estás en el centro prácticamente de ese mural. Ahí acabo de terminar, el mural ese, como dices, ¿no? Son 2 piezas y pertenece a la serie Quartz. Son 2 piezas, yo creí que era una, ¿no? Son 2 piezas, son 2 piezas. 2 verticales, ¿no? De 2 por 2, lo cual son 4 metros por 2, suman, ¿no? ¿Y sé dónde la veremos? ¿En qué parte la veremos? ¿En el principio de la exposición? ¿Al final? Ese está enfrente de la entrada, o sea, está justo frente a la entrada. Es lo primero que vamos a ver, ¿no? Es una obra que me interesa mucho porque es parte de la idea de la corrosión, en cierto modo, del paso del tiempo. Hablo de muchas cosas ahí, ¿no? Yo le llamo virus quartz,
porque son en esa estructura de formas que creó esa especie de universo, ¿no? Se van formando, partes de ellas se van uniendo para, como son todas en gris, esas formas al unirse se forman negras, se hacen negras, se crean auténticas composiciones con ellas que parece que quieren invadir el espacio total de la composición. Por lo tanto, eso para mí son como virus que ocurre dentro de la composición y que trata de absorberla. Tanto así que tengo otra instalación que es con papeles que van colgados solamente en las paredes, ¿no? Que son como 10, en la cual pues hay una composición cerrada y se va desde el principio, que aparece toda la composición perfecta. Sin embargo, en el centro se va formando un virus que se va abriendo hasta que termina cogiendo toda la composición y comiéndosela, por decirlo así, ¿no? Entonces esa es una instalación, una lectura, esa es la lectura que tiene ese virus que se abre, ¿no? Como tantas cosas pasan en la vida que se van deteriorando hasta que terminan con ella, ¿no? Bueno, pues la verdad es que llevo casi cerca de una hora hablando con don Fernando Baños, es muy amena, vamos a hablar un poco de todo. Sí, nos interesa siempre el perfil humano y sobre todo acercarnos a esa exposición que el próximo día 20, Dios mediante, los Reales Alcázares de Sevilla, entrando por la parte del patio bandera. Acuérdense de que la parte de la derecha es la visitable, la parte del patio bandera interior es el acceso de la puerta que vaya hacia el Salón de los Almirantes, y en esos patios tan bonitos que tiene, que son pues únicos, llegar allí y llegar a exponer los Alcázares, bueno, es tocar casi el Guggenheim de hace 800 primaveras, ¿no? Más fin. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Ha sido muy amable con invitarme a esta exposición de mis cosas raras. Ya, así lo conocéis usted un poco más. Muchas gracias, Fernando. Y gracias a ti, Carlos. Encantado.